3, 2, 1, go! Round 1, fight. ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muévete para aquí, muévete para allá. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. Round 2, fight. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, muévete para aquí, muévete para allá. এই তো সেদিন তুমি নিজ মুখে বলেছ কষ্ট আর আমায় দেবে না কখনো, তবে কেন আজ রাতে খাট পালঙ্ক ছেড়ে মেঝেতে ঘুমিয়ে গেছো? তোমার অভিমান এত কেন, তোমার অভিমান এত কেন? এই তো সেদিন তুমি নিজ মুখে বলেছ কষ্ট আর আমার